Muy bien, vamos a abrir la carta la Biblia, en la segunda carta de Pedro. Ese primer capítulo en el que llevamos varias semanas meditando. Tal y como tuvimos ocasión de compartir, teníamos la carga después, ¿no?, de haber estado con ese énfasis de invitar a cada uno a analizar el estado en el que se encontraba su corazón. Dicho de otra forma, cuál es nuestro motivo de satisfacción, nuestras prioridades, qué es lo que nos mueve, en definitiva, la conversión. Pasado el retiro de jóvenes, teníamos el sentir de compartir con la Iglesia de nuevo esos mensajes de cuál es el llamamiento supremo que tenemos, ese llamado que es sublime, un llamado a la grandeza, no una falsa grandeza, obedeciendo las corrientes de este mundo, sino una grandeza en términos bíblicos. El Señor ha puesto en nosotros un deseo de gloria, honra, inmortalidad, y vimos cuáles son esas actitudes que vienen a afectar, ¿no?, que podamos seguir avanzando hacia ahí. Y en las últimas semanas lo que estamos haciendo es recordar lo que en el retiro, no este último, sino en el anterior, estuvimos viendo en cuanto a disciplinas espirituales, ejercicios espirituales que nos ayudan a seguir creciendo, avanzando hacia la madurez, que es en definitiva lo que el apóstol Pedro invita a hacer a estos hermanos. Vamos a leer de nuevo en esta carta del versículo 1 al versículo 11. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, y ahí cada uno de los convertidos, cada uno de los hijos del Señor, este es el llamado que hay hoy para la Iglesia. Por lo cual, hermanos, haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Hasta aquí la palabra del Señor. Haciendo un resumen muy, muy rápido, y en la medida que hoy vamos a acabar esta serie, me veo obligado a recordar algo de lo que estuvimos viendo para poder cerrar precisamente la serie, como decíamos. Recordemos que Pablo está en sus últimos días. El Señor se lo ha declarado, está ya a las puertas de la muerte física. Y sabiéndose en este último tiempo de vida, él no va a perder el tiempo. No va a hablar tonterías, si me permitís la expresión. No va a entretenerse en cuestiones vanas, sino que tiene algo que compartir a aquellos que han profesado esa misma fe, que han alcanzado esa misma justicia por la fe, y viene a despertarlos con amonestación.
viene a hacer sonar el despertador. Y no un despertador de los de ahora, esos que tienen varias musiquita y que tú puedes escuchar y que vamos repitiendo incluso a veces, oye, y que no molesta, sino de los de antes, de los molestos. De decir, no, con una vez ya basta, viene a hacer sonar el despertador. ¿Para qué? Para que sean conscientes, para que no se debiliten, para que no se vengan a menos. Y lo primero que les hace es recordar, y os lo voy a recordar de manera muy breve, cuáles son las verdades objetivas que están en el corazón del creyente. Que el que en verdad ha venido en arrepentimiento y fe sabe en cuanto a su identidad, en cuanto a lo que ha hecho el Señor por él. El cristiano sabe que ha sido elegido, que en la eternidad pasada el Señor, por el puro afecto de su voluntad, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de condición, porque quiso, porque así lo quiso, en un despliegue de gracia, de amor, de misericordia sin igual, nos eligió de entre la masa de pecadores para destinarnos a una gloria, a una gracia eterna. Eso en la eternidad pasada. Luego, en un momento determinado de la historia, de nuestra historia, de mi historia, de tu historia, nos llama. ¿Y nos llama cómo? Nos dice Pedro, por su gloria. Mostrándose como el más hermoso, el más precioso, mostrándose como el tesoro el más sublime, un tesoro sin igual, el objeto de deseo por excelencia del creyente. Y no solo eso, sino que Él viene a hacer morada en nosotros, el Dios Trinidad hace morada en nosotros y nos hace herederos de la fiesta. Él en la eternidad pasada, la Trinidad, ¿recordáis el baile? ¿Recordáis ese baile, esa danza trinitaria? Pues Él en su gracia nos hace herederos de esa fiesta, que podamos participar del banquete. Y la vida cristiana, decíamos, y es una constante y queremos que quede claro, es una vida plagada de bendiciones. Por supuesto habrá pruebas, por supuesto habrá persecuciones. Quien diga que en la vida cristiana no hay persecución, os engaña. Huid de tal persona. Quien diga que en el cristianismo no hay persecución está predicando un evangelio que no es verdadero. Pero unido a ello, en la vida cristiana hay plenitud, hay gozo, hay vida abundante, no a borbotones, no a hoy sí y dentro de 10... No. Vida abundante, plenitud, a raudales. Sin embargo, ¿cómo es posible que si escogidos, amados en la eternidad pasada, llamados, seducidos en un momento de la historia, destinados a una gloria eterna que a veces se nos hace difícil de describir, cómo es posible que a veces andemos en este mundo sin gozo, pareciendo que no hay motivaciones, que no hay nada que nos mueva? ¿Cómo puede ser que no haya un empuje en nuestro corazón? ¿Cómo puede ser que las almas del creyente a veces parezcan tan aburridas? ¿Cómo puede ser que teniendo tanto a nuestra disposición, teniendo un Dios tan grande que se comunica con nosotros, que viene a nosotros, cómo es que a veces andamos tan aburridos? ¿Cómo es que a veces andamos como quien no tiene norte? Como quien no sabe a dónde va, como quien no sabe dónde emplear su tiempo, sus recursos, sus días. Lo veíamos la semana pasada. Somos, lo compartía el pastor Aitor, de las generaciones más aburridas de la historia. Y el pasaje que hemos estado considerando en estas últimas semanas nos da la clave. Nos da la clave, ¿por qué? Porque lo que Pedro viene a decir, que la plenitud, el gozo, la vida abundante solo se pueden experimentar si el corazón arde, si el corazón está ardiendo, si hay pasión en el corazón. Porque si la apatía, la debilidad, la frialdad, la indiferencia empiezan a inundar nuestro corazón, dejamos de experimentar los consuelos divinos.
dejamos de experimentar, de saborear, de degustar las múltiples misericordias de Dios. Antes hemos estado cantando, tu fidelidad me persigue. ¿Puede haber verdad más grande que esa, aparte de lo que cantamos en cuanto a la salvación? Que la fidelidad de Dios nos esté persiguiendo, que su bondad esté ahí, que su misericordia, su gracia. Hermanos, como hemos visto, es necesario que nos ejercitemos. Es necesario ejercitarse. Es necesario dejar de estar de brazos cruzados. Es necesario dejar de lado la pasividad, la apatía, la pereza. La pereza es pecado. Punto. Y no solo hablo, como hemos repetido en varias ocasiones, de estar tumbado en el sofá, sino de dejar de emplearnos, de ubicarnos, de dedicarnos a aquello a lo que el Señor nos está llamando para entretenernos en otras muchas cosas. Si estás dedicando tu tiempo, tus recursos en lo que Dios no te está pidiendo, también es pereza, también es pecado. Es necesario emplearse, es necesario emplear diligencia. Diligencia es hacer las cosas bien, tratar de hacerlas bien, poner todo el corazón, todo el empeño en hacerlo bien, en actuar buscando la excelencia. Como veremos más adelante, viviendo una vida en la que todo sea para la gloria del Señor, para dignificar su nombre, para que la vida sea un acto de adoración. Ayer hicimos un mini retiro, nada de media tarde, noche, y hoy hemos venido con los de la alabanza. Y la pregunta que les planteé es, ¿qué es la adoración? Porque a lo que íbamos la adoración no es simplemente el domingo de 11 a 12 y después de escuchar la palabra. Adoración es todos los días, de lunes a domingo, las 24 horas. Que adorar sea, con todo lo que hagamos, un reconocimiento de quién es Él. Un reconocimiento de su valor, de su dignidad, de su majestuosidad, de buscar todo aquello que le honra y de dejar de lado todo aquello que le deshonra, todo aquello que, también si me permitís, le es como un insulto. Es necesario cultivar desde el temor del Señor, desde esa convicción, recordad, triple, de que Él es, Él está y Él merece una íntima comunión con Él. Andar con Él, en definitiva, caminar con Él, hablar con Él, escucharle a Él. Sí, escuchar, callar, silencio y escuchar. Solo así podemos experimentar el deleite. Solo así podemos experimentar, saborear el disfrute, el gozo. Solo así podemos experimentar, acumular historias en las que el Señor nos toca, historias en las que el Señor nos habla, en las que le experimentamos, que podemos saborear su dulzura, apreciar su misericordia, su consuelo, el abrazo del Padre. Historias, vivencias en las que sabes que Él es tu Dios y que tú eres su hijo. No puede haber experiencia más bonita que esa. Saber que Él es nuestro Dios y que nosotros somos suyos. Y disfrutarlo. No solamente un conocimiento intelectual, no solamente un conocimiento doctrinal, sino desde el corazón. Desde el corazón, sabiendo esa realidad, viviéndola. Y eso, por supuesto, hace que redunde en una mayor familiaridad con Él. Y la urgencia de Pedro, a la hora de escribir a sus hermanos, deriva precisamente del hecho que él sabe que si falta el gozo de la salvación, si falta el gozo de saber, ¿sí?, lo que Él ha hecho por nosotros, deleitarnos en eso, cada día, todos los días, el corazón de la persona puede desvanecerse. Desvanecerse hasta instalarse en una suerte de apatía, como una desgana, hasta que se pierde el atractivo, que la vida parece insulsa. ¿Recordáis la pregunta que os lanzamos cuando iniciábamos esta serie?
¿Dirían tus hijos que eres atractivo, atractiva? ¿Diría tu esposo, tu esposa que lo eres? Y no me estoy refiriendo desde un punto de vista físico, ¿eh? Estamos apuntando al corazón. Estamos apuntando a si en verdad vivimos las verdades en las que profesamos creer. De ahí que Pedro se propone desafiar a sus hermanos. Y es el llamado a la iglesia. El llamado, lo que nos proponemos en estos días es desafiaros, retaros, incomodaros, inquietaros si hace falta, que no durmáis si es conveniente. Para que nos analicemos, es muy necesario que nos analicemos y ver cómo estamos pasando nuestros días, ver qué es lo que hay en nuestros corazones. Pedro está haciendo sonar la alarma. Pedro les está haciendo sonar la alarma. Pablo, ¿recordáis lo que dijo en su carta a los romanos? Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Iglesia, el Señor nos está llamando a que nos despertemos. Nos está llamando a que sigamos avanzando hacia la madurez, que sigamos creciendo, que no nos estanquemos, que no estemos cómodos ahí donde estamos. Que si es el caso que tú aprecias que hay frialdad, que hay apatía, que hay pereza, despiertes, que es tiempo, ya es la hora, que hay mucho más, que hay una esperanza, que hay algo que es glorioso. Y no solo en la eternidad futura, sino en los días hoy. En medio de tus pruebas puede haber gozo, puede haber alegría. Y ya no digo cuando hay bendición también, que podemos saber, reconocer de quién viene y con un corazón agradecido, adorarle. Y como decía, nos llama a seguir creciendo. Y el crecimiento, que nadie se engañe, el crecimiento lo da el Señor. El crecimiento es un don de Dios. En Él se originan todas las cosas. Él es quien obra en el corazón. Él es el quien pone en nosotros, en nuestro corazón, una inclinación hacia el bien, una inclinación hacia lo excelente, lo que es de buen nombre, eso a lo que llamábamos virtud, y lo que Pedro nos dice que debemos añadir también a esa fe. Él es el Señor quien nos da conocimiento, es Él quien obra en nuestro corazón y nos permite ver quién es, nos permite acercarnos a Él. Es Él quien por medio de la obra del Espíritu irrumpe en nuestros corazones de una manera irresistible. Es Él quien cambia el corazón, un corazón de piedra por un corazón de carne. Es Él quien cambia el corazón endurecido, incrédulo, por un corazón tierno, un corazón que cree, un corazón lleno de fe. Es Él quien hace. Es Él quien nos da dominio propio. Es Él quien nos da paciencia, quien nos da perseverancia en toda situación para avanzar en base a la esperanza que tenemos. Es Él quien nos da ese temor de Él, quien nos permite buscar, anhelar esa devoción, como decíamos la semana anterior, hace 15 días, cálida, tierna, con ese temor filial, esa reverencia. El crecimiento es un don de Dios, pero nosotros tenemos una responsabilidad también. Aquí no es, no, tranquilo, que ya Dios hará. Claro, no me malentendáis, creemos en el poder del Señor, del Espíritu, que aquel que parece que dormido pueda ser levantado. Por supuesto, pero me refiero a que nosotros, el creyente, tiene una responsabilidad. Y no es a quedarse de brazos cruzados, sino a ejercitarse, emplearse. Y por eso hemos estado hablando de las disciplinas espirituales. Disciplinas, ejercicios, con un propósito espiritual. Hemos hablado de la oración, hemos hablado de la meditación, de la lectura de la palabra, de la memorización de versículos, de la comunión con los hermanos en la fe. Hemos hablado del ayuno, pero sabéis, todo eso en sí mismo no tiene poder. Que nadie se engañe. Todo eso en sí mismo no tiene poder. Pero sin aplicarlas, sin desarrollarlas, no nos encontramos con el Señor. Estas disciplinas son los lugares
en los que el Señor viene al encuentro. Estas disciplinas, la oración, el ayuno, la comunión con los demás, el servicio a la iglesia, la lectura, son los lugares, todos ellos, a los que el Señor viene al encuentro, a los que Él desciende y viene a presentarse para hablar, para tratar con cada uno de nosotros. Es ahí donde se presenta, donde se hace grande, donde nos asombra. En tiempos de retiro, en tiempos de silencio, todos ellos, repito, recalco, con un propósito espiritual. Y hasta el día de hoy hemos visto que el Señor nos llama a añadir a esa fe que Él ha puesto en nuestro corazón, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, que es perseverancia, piedad, y ahora veremos los dos últimos que nos quedan. Dice afecto fraternal, o amor fraternal, como dicen también algunas versiones, y al afecto fraternal, amor. Amor fraternal y amor, términos griegos, Filadelfia y ágape. Cuando hablamos de amor, estamos hablando, por así decirlo, de la cima de la vida cristiana. Estamos hablando de la expresión más acabada, de la expresión última a la que confiere una perfección definitiva a la santidad. Si la raíz de todo es la fe, como empezábamos, si donde se origina todo es en la fe que el Señor ha puesto en nuestro corazón, la cima, el fruto final, lo que lo envuelve todo, lo que da virtud, como veremos después, a todas las demás virtudes, es el amor. Amar perfectamente es vivir perfectamente. Amar perfectamente es cumplir la ley. Ya lo dijo Pablo, el cumplimiento de la ley es el amor. Amar perfectamente es alcanzar la felicidad. Amar es aquello que nos llena, es aquello que nos da satisfacción. Recordad lo que hemos estado viendo y vamos repitiendo. Hemos sido creados desde el amor de Dios y para el amor. Permitidme que os lea una cita del pastor Israel Sanz. Escuchad, dice: en las entrañas de la eternidad, el Padre, contemplándose a sí mismo, concibe o engendra una idea infinita que le representa totalmente. Es un verbo que le expresa por entero, al que la Biblia llama el Hijo. Engendrado por el Padre, esa palabra viviente que es el resplandor de su gloria, la mismísima imagen de su esencia, la luz del Padre, su hermosura, el esplendor de sus perfecciones. El Padre, al ver el Hijo, le ama, se complace en él, y el Hijo devuelve al Padre otro tanto de ese amor insondable y eterno. Y cuando el torrente de amor del Padre se encuentra con el torrente de amor del Hijo, estamos ante el Espíritu Santo, quien es ese ósculo santo entre el Padre y el Hijo que vibra y palpita en una tercera persona de la Trinidad. Ese es el abrazo divino, el vínculo de amor que hace que el Padre y el Hijo vivan en un éxtasis de la unidad del Espíritu. Dios es un volcán de amor. Así termina la cita. Dios es un volcán de amor. Es amor. Ahora, como hemos dicho, predicado en varias ocasiones, ¿solo amor? ¿Acaso alguno tiene todavía la idea de ese Dios como ese abuelito, como un Papá Noel que viene por Navidad solo a dar? ¿Acaso no es también justicia? ¿Acaso no se aira también contra los malvados? ¿Acaso no muestra una ira contra el pecado, contra todo aquello que le ofende? Claro, por supuesto. Pero es una ira que deriva de su amor. Es un enfado santo que deriva de su amor. ¿Sabéis qué es lo que vemos en la cruz? Por supuesto, la máxima expresión del amor. La máxima expresión del amor cuando Jesús se entrega por todos aquellos, por cada uno de nosotros, sí, por cada uno de nosotros que le éramos contrarios, amigos de Dios, hijos de ira, que le dábamos la espalda, sufriendo, soportando el castigo que nuestros pecados merecían. Y es en esa cruz donde hay esa expresión de amor que hay la expresión también de justicia. Porque en esa cruz Dios aplicó justicia.
el castigo de los pecados. El aborrecimiento que Dios siente deriva de amor. Y ese amor de Dios, lo que más nos sorprende es que no quedó reservado para sí en la eternidad, sino que rebosó, rebosa, se extiende, se da. ¿A quiénes? A nosotros. Somos hechos partícipes de la fiesta, somos hechos partícipes del amor divino. El amor, la felicidad se difunde para que también nosotros nos añadamos a la fiesta. Dios mismo quiere comunicar su felicidad para que nos unamos a ella y nos diseña para que vivamos conforme a ese llamado, para que tengamos claro cuál es el llamado. Ayer les compartíamos a los de la alabanza también, el otro día topamos con un salmo en el que se dice, el salmista le dice: Señor, tú creaste los cielos, son obra de tus dedos, las estrellas, la luna. ¿Quién soy yo para que en mí pienses? ¿Quién soy yo? Y me has hecho corona de la creación. Nos diseñó para representarle, nos diseñó para glorificarle, creó toda una serie de cosas excelsas, preciosas, que la creación misma da a conocer que Dios existe. No hay nadie que tenga excusa. Ayer lo leíamos, ¿verdad? No sé dónde está mi hijo. Le hice leer Romanos 1. Nadie tiene excusa. Hay una creación que revela el poder, la deidad de Dios. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de ese amor? Hemos visto que es el amor, que Dios es Dios de amor. El amor cristiano es la gracia implantada por Dios en el corazón del creyente para desear, buscar, apreciar a Dios por sí mismo, no como un medio, no como un instrumento para satisfacer, buscar, alcanzar nuestros deseos pecaminosos y egoístas. Buscar apreciar a Dios por sí mismo, amarse a uno mismo y al prójimo por causa de Dios. Ese es el amor cristiano. Hay quienes buscan a Dios, como decía, como un medio. Hay quienes buscan a Dios como ese instrumento a través del cual conseguir ciertos regalos, ciertas bendiciones, lo que pensemos que sea de este mundo que nos va a hacer felices. Hay otros que buscan a Dios, que claman a Él para evitar un castigo. En ambos casos, uno u otro, hay un denominador común. Es un amor egoísta. Es un amor de alguien que solo piensa en sí mismo, que no mira hacia Dios. Es un amor, en definitiva, pecaminoso. Sin embargo, hay quienes aman a Dios porque le aprecian. Hay quienes aman a Dios porque le admiran, porque saben, reconocen quién es Él, lo admiran, lo aprecian por causa de Él. El salmista dice, el Salmo 63, versículos 7 y 8, en la sombra de tus alas me regocijaré, está mi alma apegada a ti. O en el 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Nada deseo. El bien, la satisfacción última, primordial. En el Salmo 43, el salmista dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Al Dios de mi alegría y de mi gozo. Salmo 63, 3, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Un corazón que sabe, que entiende, que ha abrazado lo que el Señor ha hecho, que le reconoce, adora. Este es el amor cristiano. Hay un término que expresa esa clase de amor, ese amor a Dios por Dios y amor a uno mismo y amor a los demás por Dios. Y ese término es caridad. Caridad. Amor, caridad. Caridad es amistad con Dios. Es un amor benevolente. Los amigos en una relación íntima, una relación no superficial, se desean el bien.
Los amigos en esa relación íntima se entregan, abren el corazón uno al otro con un deseo de bien. En la caridad hay reciprocidad. Hay reciprocidad. Dios se da a conocer, Dios nos permite que disfrutemos, que nos gocemos a Él. Nosotros en respuesta nos entregamos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, Romanos 12:1. Y en respuesta a eso, Dios nos colma de bendiciones, de delicias, de consuelos, de misericordias, de fidelidades. Esa es la máxima expresión del amor. Y el amor caridad no es simplemente una decisión, es también una emoción, es algo que surge en el corazón, es aprecio. Adoración, en definitiva, poner en alto valor, reconocer el elevado valor de quién es Él, cómo es, como venimos recalcando, pensar en sus atributos, meditar en ellos, en todos y cada uno de ellos, porque solo así crecemos. Porque si no, abro un paréntesis, si no lees la Biblia con el afán, el deseo de buscar, de conocer quién es Dios, te estás haciendo un Dios a tu medida y estás cayendo en idolatría. Vamos tocando ciertos puntos, pero hay quien dice, no, sí, vengo a adorar al Señor y de lunes a sábado no ha leído absolutamente nada. Me pregunto a qué Dios viene a adorar. Me pregunto a qué Dios adoras si tu Biblia está ahí en el cajón. Por supuesto, en la Biblia encontramos los caminos del Señor como Él quiere que nos desarrollemos, pero punto número 1, el fin de la Biblia es que conozcamos a aquel que es el Creador, el autor de la vida, de todas las cosas, el que diseña, el que nos salva. Este es el propósito. Así que, por supuesto, repito y recalco una vez más, Biblia. Cada día, todos los días, meditar versículos, memorizar versículos para seguir creciendo. El amor es, como decía, hemos visto, en primer lugar, que debemos buscar ese amor, que Dios es amor, hemos visto cuál es la naturaleza del amor. Y como os he anticipado antes, el amor es el alma de todas las demás virtudes, de todas las que hemos visto anteriormente también. El amor es lo que confiere virtud, es lo que confiere excelencia a todo lo demás. Sin amor, todo lo demás deja de ser una virtud. ¿Qué escribió Pablo a la iglesia de Corintio? 1 Corintios 13, versículos 1 al 8, les dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase a mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si analizáis esta lista, cosas buenas, ¿verdad? Dar a los demás, entregarse. Si en el fondo no hay una motivación de amor, de nada sirve, nada soy. El amor es lo que le confiere excelencia, virtud a todo lo demás, a todo lo que hagamos. Si nos movemos sin amor, si nos movemos por vanidad, por exhibicionismo, para que se nos vea, por una ostentación, por un falso deseo de grandeza, estamos equivocándonos. Estamos errando al blanco. Mira, lo que no es movido por un amor caridad es pecado. Lo que no es movido por un amor caridad es pecado. Analiza cualquier cosa. Si no está movida por amor, ¿por qué está movida? ¿Cuál es la motivación que hay detrás? Es pecado. Por el contrario, cuando todo surge de un corazón que tiene ese amor por Dios, un deseo de adorar al Señor, es una ofrenda a Dios, un beso. Es un beso a Dios, una honra. El amor por Dios
incluye el amor al prójimo. Como hemos dicho, el amor caridad no es solo amar a Dios, sino amarse a uno mismo y amar a los demás por amor a Dios. No que sean tres amores distintos, sino que el amor a Dios abraza a los demás. En primer lugar, el amor a uno mismo por Dios. En Romanos 14:6 dice: el que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. El Señor, por boca del profeta Zacarías, denunció el egoísmo del pueblo de Israel diciendo en Zacarías 7, versículos 5 y 6, para los que apuntáis, dice: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes estos 70 años, ¿habéis ayunado por mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Ahí tenemos la esencia del pecado. Mirarse a uno mismo, encorvarse, vivir, buscarse a uno mismo, no mirar hacia arriba, hacia el Señor, sino vivir para sí. Sin embargo, Pablo les escribe, como decíamos, a los corintios: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, en definitiva, todo lo que hagáis, todo, absolutamente todo, y ahí no escapa nada, todo es todo. Todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. El uso de vuestro tiempo para la gloria de Dios. El uso de vuestros recursos, cómo administréis para la gloria del Señor. Lo que hagáis en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo. Todo para su gloria. Allí donde sirváis, para su gloria. Amor al prójimo por Dios. En 2 Corintios también, capítulo 4, versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Aquí leemos las palabras que Pablo dirigió a esa iglesia y les dice: sufrimos. Padecemos, no lo estamos pasando bien, pero lo soportamos por amor a vosotros. Porque amamos al Señor, os amamos a vosotros. Y estamos dispuestos a sufrir persecución para que el avance del Evangelio, para que el avance de la obra de Dios siga avanzando. En el corazón de Pablo, el deseo del apóstol era que otros fuesen alcanzados por el Señor. Que la misma gracia, la misma misericordia que él había recibido, él se declaraba deudor de esa gracia. Él quería que otros la tuvieran también. Él quería compartir y estaba dispuesto a todo. Estaba dispuesto a lo que fuera, a sufrir lo que fuera por amor a los demás. Pero no para que se le viera a él, sino para que Dios recibiera la gloria y que todo ello redundara en una acción de gracias de aquellos que fueran salvados. Siempre en el corazón apuntaba al Señor. Amándolos, estaba amando a Dios. Y por amor a Dios estaba dispuesto e iba a pasar por dificultades, por persecuciones, por afrentas. Amar a Dios y amar al prójimo va unido. Amar a Dios y amar al prójimo va unido. Y en la medida que el amor a Dios crece, el amor hacia los demás también crece. Si alguien dice: yo amo mucho al Señor, pero no me pidas que ame al hermano, este se está engañando. Este no ha entendido nada. Si alguien dice: yo amo mucho al Señor, y ya no hablo simplemente del hermano, de tener una pasión por las almas, por aquellos también que están hoy, ahora, como estábamos nosotros en otro tiempo. La caridad es un amor sobrenatural. La caridad es una clase de amor. El amor caridad es una clase de amor que solo es posible cuando el corazón ha sido regenerado. Si no, sí, te estoy hablando de un imposible. Lo entiendo. Y por eso clamamos al Señor, por eso hemos iniciado el mensaje pidiéndole al Señor que irrumpa en medio de este local. Que transforme los corazones de aquellos que hoy persisten en la incredulidad, en la soberbia, en el egoísmo, como veremos más adelante.
¿Cómo es que amamos a Dios con esa clase de amor? Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿De qué se nos está hablando? Lo que está diciéndonos es que amamos a Dios porque Dios, amándonos, puso en nosotros ese amor caridad. Él, amándonos primero, puso en nosotros ese amor caridad. De manera que nosotros ahora, por supuesto, podemos amar a Dios por Dios, a nosotros por Dios y al hermano y a los demás por Dios. El amor de Dios ha sido derramado, dice Pablo a los romanos, en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es así como llegamos a amarle, es por medio de la obra del Espíritu Santo. El amor de Dios llena los corazones, nos permite experimentar esa clase de amor y a su vez nos capacita para amar a los demás con esa clase de amor. De manera que si el Dios que habita en ti es amor, es imposible que sientas una fría indiferencia por los demás. No es posible. Si el Dios que habita en ti es amor, es imposible que sientas una indiferencia, que parece que los demás no van contigo, que parece que ya creciendo tú solo ya basta. Iglesia, es un despertar, ¿eh? Es hacer sonar la campana, el despertador, lo que sea que estremezca, lo que moleste y os haga llamar la atención. Es un despertar. Es un decir, ya basta. Ya basta de mirarse a uno mismo, ya basta de preocuparse simplemente por uno mismo, de prestar atención a lo que nos gusta a nosotros y si todo se amolda, se acomoda a lo que a uno le viene bien y a todo lo de... No, ya basta. Ya basta de todo este egoísmo. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de crecer, de no quedarse quieto, de avanzar cada uno y que avancemos los demás, de hacerlo juntos, de hacerlo como pueblo. Es el llamado. A veces uno se presenta, bueno, a ver cuál será el llamado del Señor este domingo. El Señor está llamando un domingo y otro, cada día. Está llamando a que nos movamos, a que nos levantemos, que despertemos, que nos despeguemos de todo lo que sea que impida que sigamos avanzando. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Lo que he dicho anteriormente no era gratuito ni caprichoso. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. La lógica del versículo es aplastante. Si esto es así con respecto al prójimo en general, más aún, por supuesto, con los hermanos en la fe. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que ama al que engendró Dios, ama también al que ha sido engendrado por él. Primera de Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Sabemos que Él está entre nosotros y su amor se ha perfeccionado entre nosotros. Y el último punto, después de ver qué es ese amor, la naturaleza del amor, el amor como la virtud de las demás virtudes, nos dice Pedro, inspirado por el Espíritu, que debemos añadir amor. Añadid afecto fraternal y al afecto fraternal amor. La Biblia nos habla únicamente de dos clases de personas. Dos grupos. No hay tres. El creyente y el no creyente. El que cree y el incrédulo. El que tiene un corazón lleno de piedad y el impío. El que ya ha profesado fe y arrepentimiento y ya seguro de su salvación por la obra del Señor sabe cuál es su esperanza. Y aquel que sigue dándole la espalda
y que a menos que el Señor obre en el corazón, hay una eternidad de lamento, de frustración, de castigo, de amargura, de dolor. Tan solo hay dos grupos. Así que para concluir este mensaje y para concluir la serie tengo que referirme a los dos. Si tú ya estás en Cristo, si tú ya has venido en arrepentimiento y fe, si tú ya has creído en Él como Señor y Salvador, ambas cosas, repito, insisto, una vez más, porque es necesario. Señor y Salvador, no únicamente Salvador. Si Él no es tu Señor, no es tu Salvador. Señor y Salvador. Si tú ya has creído en Él, en su obra, en su vida, su muerte, su resurrección, por el poder del Espíritu, su ascensión en los cielos, que Él permanece ahí sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Si tú ya estás ahí, si tú ya estás disfrutando de la salvación, te dice, añade. Añade. Añade afecto fraternal, añade amor. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Que vuestro amor abunde aún más y más. Primera de Tesalonicenses 3:11-13. Mas el mismo Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Qué puedo hacer para añadir afecto fraternal? ¿Qué puedo hacer para añadir amor a esa fe? En primer lugar, y de manera muy práctica, analiza qué es lo que hay en tu corazón. Analiza, inspecciona cuáles son tus motivaciones, qué es lo que te mueve, cuáles son tus pensamientos, qué es lo que te lleva a hacer o no hacer determinadas cosas. En tu día a día, desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Ahí donde te metas, donde no te metas. Con quién andes, con quién no andes. Cómo hables, cómo no hables. Cómo te comportas, en definitiva. Cuánta búsqueda hay del Señor en tus días. Analiza las motivaciones que hay detrás de todos los actos, pensamientos. En segundo lugar, llora tu pecado. Llora tu pecado. Recuerda que lo que no es amor, caridad, es injusticia contra Dios. Lamenta tu indiferencia. Si estás en la indiferencia, préstame atención. Si estás en la indiferencia, si estás en la apatía, si estás en la pereza, la debilidad, arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque va en contra del llamado. Estás atentando contra el llamado del Creador. Le estás diciendo, no es a tu manera, sino a la mía. Arrepiéntete. Arrepiéntete ya de tanta rebeldía, de tanta soberbia. Llora tu pecado, ven en arrepentimiento. Derriba ídolos, desengánchate, desapégate de todo lo que sea de este mundo en lo que pienses que encontrarás la felicidad, la satisfacción, toda oferta en la que estés ahí entretenido, enganchado, desapégate. Analiza tu corazón y encontrarás quizá algún ídolo, algún que otro. Que las cosas terrenales no sean nuestro bien último. Que por supuesto podemos disfrutar de las bendiciones que este mundo nos encontramos, de todo lo que el Señor nos da, pero por supuesto disfrutando de lo que tenemos en la mano, pero con una mirada hacia arriba. Mirando hacia aquel de quien provienen todas las bendiciones, que no es por lo que yo he conseguido, que no es por mis méritos, sino por lo que Él ha hecho, por lo que Él nos ha dado. No nos entreguemos a lo efímero, no nos entreguemos a lo temporal, a lo que se desvanece, a lo que hoy está y mañana no. Todo afecto desordenado, recuérdalo bien, todo desorden en el corazón es un lastre. Es un lastre que nos impide seguir avanzando. Cultiva, en cuarto lugar, una simpatía cristiana. Ríe con los que ríen, llora con los que lloran, sin envidia, sin celos. Sin envidia, sin celos, alegrándote por los demás. Que alguien da un paso, alégrate con él. Que alguien está pasándolo mal, llora con él. Simpatía, unidad, íntima relación con los demás. En quinto lugar, lucha contra todo lo que atente contra el amor.
lucha contra la discordia. No te sientas cómodo en la disensión, en la crítica. No te sientas cómodo, cómoda en el chisme, la murmuración, todo lo que surja que cause división. No abundes, o mejor dicho, que ni aún se mencione en ti la mentira. Practica la verdad. Arrepiéntete de la mentira. Si has estado viviendo en cualquier tipo de mentira, arrepiéntete, reconócelo delante del Señor, ponle nombre, llora ese pecado. Cuida la forma de hablar. Hablemos con verdad, con gracia, con misericordia, con ánimo de edificar, de que en nuestras palabras haya gracia. Todo impulsado por el amor. Dejémonos de insultos, por supuesto. Dejémonos de según qué bromitas fáciles, que para uno puede que no sean nada, pero al otro puede que dañen. En sexto lugar, cultivemos una mentalidad de perdón, no de venganza. Piensa si hay alguien a quien debas pedir perdón. Piensa si hay alguien a quien debas perdonar. Piensa si quizá hay alguien que te haya herido, que te haya causado algún daño, que no entiendas, y decide perdonar. Por amor al Señor, por amor a tu alma, perdona. No te quedes ahí amargado, no te quedes ahí atado. Líbrate ya de eso. En séptimo lugar, atiende a las necesidades con generosidad, una generosidad que brota del amor. Puede que ayudes generosamente, económicamente, a alguien que esté presentando algún tipo de necesidad. Comparte con otros el Evangelio, comparte con otros lo que el Señor ha hecho en tu vida, comparte la esperanza que hay. Intercede por los demás, ora por los demás, enseña, confronta, enséñales con amor, con misericordia, sin señalar. Sirve en casa, sigue en tu hogar, sirve en la iglesia, sirve a los demás, busca cómo ayudar a alguien. No te dejes llevar por el aburrimiento. Si estás de vacaciones tienes muchos días y mucho tiempo por delante aún quizá. Si se te están acortando ya las vacaciones, pues que la palabra sirva ya de despertador, que es tiempo de despertar, de decir, ¿pero cómo he estado viviendo? Levántate tú que duermes. Sé lleno del Espíritu. Necesitamos que el Espíritu nos llene, necesitamos que los dones sean puestos al servicio, necesitamos nuevas llenuras, nuevas visitaciones del Espíritu, que el corazón sea avivado para que podamos ser impulsados con esa llama dentro. Todo esto si ya estamos unidos a Cristo. Si estamos unidos a Cristo, sabemos que no hay condenación, que no hay separación. Y entre esas dos verdades es seguir creciendo, es seguir tirándole. Dale, lo que decíamos. Dale, tira, avanza, crece. Pero avanzar hacia la madurez, crecer, practicar un amor-caridad, ese amor a Dios por Dios y amor a los demás y a uno mismo por Dios, como decía, es un imposible para aquellos que persisten, que están aún en su incredulidad, en su soberbia, dándole la espalda al Señor. Aquellos que, como valiéndome otra vez más de las palabras de Pablo a los romanos, aquellos que con impiedad e injusticia, aquellos que con impiedad, aquellos que le dan la espalda, que persisten en la afrenta de Dios, enemigos, que con injusticia, haciendo todo lo que se opone a Él. Para estos, hablar de amor-caridad es un imposible. Y por más que te esfuerces, sin la obra del Espíritu no vas a conseguirlo. El amor-caridad
es posible cuando el Espíritu ha obrado en tu corazón, cuando el Espíritu ha irrumpido con fuerza, cuando ha traído salvación, cuando ha traído arrepentimiento, cuando ha traído fe, cuando Él está en ti, cuando el Dios Trinidad viene y hace morada en ti. Entonces sí es posible experimentar el amor caridad y es posible, entonces somos capacitados para entender, aplicar, practicar ese amor caridad. El problema es que si el Espíritu no obra, el ser humano tiene un problema llamado egoísmo. El ser humano, el corazón del hombre, tiene un problema que se llama egoísmo. Que se llama mirar simplemente a uno mismo, preocuparse por uno mismo, que todo dé vueltas alrededor de uno mismo. Que parece que no hay preocupación por los demás, que parece que no hay dolor por los demás, que no hay un sentimiento de amor por los demás, un preocuparse por sí mismo. Y a menos que el Espíritu obre, tú no vas a vencer ese egoísmo. Y si tu egoísmo no es vencido, si tu incredulidad no es vencida, estarás en el infierno. Y por eso necesitas salvación. Por eso necesitas clamar al Señor que te conceda arrepentimiento y fe. Por eso necesitas postrarte ante Él y decir: tú eres el único Señor, tú eres el único Salvador, reconozco mi pecado, me arrepiento de mi pecado, Señor, perdóname, yo creo en tu obra, creo en tu vida, creo en tu muerte, tu resurrección. Yo sé que la fe es lo único que puede traer esa salvación. ¿Recuerdas las palabras de Pedro cuando él se levantó diciendo: arrepentíos? Cuando le dicen: ¿y qué haremos? ¿Y qué haremos? Y les dice: arrepentíos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Espíritu Santo es el que derrama el amor caridad. Si estás aquí y todavía no lo has experimentado, no dejes este mensaje de lado. No dejes estas palabras de lado. Reconoce tu insuficiencia, sí. Tú que te creías el más sabio, el más fuerte, el más valiente, el más de los que más, reconoce que eres insuficiente, que tú solo no puedes, que tú no tienes las fuerzas, que en ti, fíjate bien, que en ti no hay mérito alguno, que no te ganas nada. Que no hay mérito alguno, que tus mejores obras son como trapos de injusticia. Ven y reconoce que necesitas a alguien más fuerte que te levante y que te salve. Reconoce que no puedes ganarte el favor de Dios, que no es por obras, que es por fe. Tú no puedes vencer tu egoísmo. Necesitas que Él venga, necesitas que el Espíritu venga, sople vida en tu corazón, que sople vida, que venga, que arranque ese corazón de piedra, que implante ese corazón de carne, ese corazón, como decíamos, tierno, creyente, que el Espíritu se derrame en tu corazón. ¿Para qué? Para que puedas sentir el beso de Dios, para que puedas sentir el beso de Dios y devolver el beso también. Si acudimos a la palabra y hemos empezado el mensaje diciendo que hay cosas que nos sorprenden, ¿verdad? Que ese Dios tan grande, que ya era feliz, era el Dios feliz, Dios Macarios, que ya experimentaba esa fiesta trinitaria en la eternidad pasada, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y derramó, extendió ese amor, pero hay algo también sorprendente, ¿sabes? Que Jesús murió en la cruz por los egoístas. Que Jesús murió en la cruz por aquellos que se miran a sí mismos. Que Jesús murió en la cruz por aquellos que solamente piensan en sí mismos. No amar a Dios es una injusticia. Es un pecado grosero. No sentirse cautivado por Él es pecado. Pablo dijo: maldito sea el que no amare al Señor Jesucristo. ¿Ves la sentencia de Pablo?
Pero Dios no quiere la muerte del impío. Y Jesús murió por aquellos que le daban la espalda. Jesús murió por aquellos que no le amaban. Jesús murió por aquellos que por naturaleza no le buscaban. Para poder perdonar esa frialdad, para poder perdonar esa indiferencia. La invitación hoy es que te arrepientas. La invitación hoy es que te arrepientas. El Padre aplicó, impartió justicia. No lo iba a dejar pasar. El santo, el justo, iba a impartir justicia. Y la impartió sobre aquel que era su Hijo amado. Aquel que compartía con él su gloria en la eternidad pasada. La impartió sobre aquel que en obediencia al Padre, viniendo en forma de siervo, se entregó por cada uno de nosotros, soportando sobre sus hombros el castigo que nuestros pecados pasados, presentes y futuros merecían. Tu egoísmo, tu rebeldía, tu soberbia fue castigada en esa cruz. El Padre trató al Hijo, escúchame bien, el Padre trató al Hijo como tú y yo merecíamos, para que tú y yo hoy podamos vivir como el Hijo merecía. Lo que tú y yo merecíamos, se lo dio a Él, para que nosotros hoy podamos ser declarados justos, para que sepamos que hay una esperanza eterna. Así que si tú no has reconocido al Señor como tu Señor y como tu Salvador, ven en arrepentimiento, reconoce el pecado y reconócele que tú eres insuficiente y clama, pídele a Él. Amén. Vamos a orar.